Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. A ver, las remesas a mí me tienen muy sorprendido, mi querido José Luis, porque pues todos estábamos creyendo que se iban a desplomar a raíz de la caída de la economía de Estados Unidos. Sin embargo, aparentemente no tomamos en cuenta dos factores. Gran parte de los de los mexicano-estadounidenses que están allá, o de los mexicanos que están allá, trabajan en actividades esenciales, muchas de las cuales no cerraron durante la pandemia, y las fluctuaciones del peso frente al dólar también han ayudado bastante, porque no se han caído. Así es, Eduardo. Fíjate que yo no sé, pero por alguna razón que yo no logro entender por completo, el gobierno de México, y no solo hablo de esta administración de López Obrador, pero celebran la entrada de divisas al país precisamente por el concepto de remesas. En muchas ocasiones el presidente y su gabinete mencionan el incremento de las remesas como un signo alentador del estado de la salud de la economía mexicana, y creo que es una lectura no correcta. ¿Me explico? Claro. No es el único gobierno que ha aprovechado el ascenso de las remesas que llegan al país, principalmente por la razón que tú estás determinando. Los connacionales en Estados Unidos trabajan en actividades esenciales, sobre todo la de la construcción, que fueron o que no cerraron, o de las primeras en reactivarse con el sistema de semáforos que también siguen en Estados Unidos. Y bueno, la gran sorpresa, porque efectivamente se esperaba una especie de desplome, es que ya conocemos que en julio el monto de las remesas medidas en dólares fueron 7.2% por encima de julio del 2019, del año pasado. En términos reales, ya en pesos, fue 22% más remesas que el año pasado, Eduardo. Y precisamente esta dicotomía que se presenta es muy interesante. Normalmente, cuando la economía de Estados Unidos va en declive, las remesas que se envían a México se desaceleran, cosa que era lo que daba lugar a los primeros pronósticos de que iban a caer. Pero también en esta dicotomía resulta que cuando la economía de México va mal, las remesas que se envían a México tienden a incrementarse. Esto es, la conjetura es que los mexicanos de este lado de la frontera le piden mayor apoyo a los connacionales, parientes o amigos en Estados Unidos, precisamente porque la economía de México va mal. Fíjate que hay un estudio de BBVA Research que acaba de dar a conocer y que estima precisamente lo contrario a lo que se venía diciendo. Esto es, estima BBVA Research que las remesas van a continuar creciendo en los siguientes meses, logrando alcanzar un monto que podría cerrar este año de 2020 en 39.400 millones de dólares, con un crecimiento anual de 8.1% en dólares respecto al 2019. O sea, se va a convertir tal vez en la principal fuente de divisas, porque el petróleo y el turismo este año como que ya valieron un cacahuate. Sin duda, creo yo que sí se va a convertir en la principal fuente de divisas para México, porque el tema del petróleo no solo tiene el problema del monto, que sigue alrededor de $40 el barril de la mezcla mexicana, pero sí el monto de la producción de petróleo en México se ha disminuido a niveles históricamente bajos. Y precisamente lo que está sucediendo más bien es que en Estados Unidos la economía se está recuperando mejor de lo que se había pronosticado. Por ejemplo, en agosto, que acaba de terminar y que ya tenemos las cifras, se esperaba un pronóstico de 9.8% de desempleo en Estados Unidos y este fue del 8.4%. O sea, de acuerdo a la encuesta de Reuters, menor a lo esperado, y eso está colocando la economía de Estados Unidos en una senda de crecimiento superior a lo esperado y en consecuencia mayor expectativa de divisas hacia México. Aquí lo más triste es que cantemos que es un triunfo lo de las remesas, cuando la verdad lo que las remesas significan es un fracaso de nuestro país, número uno, para retener personas en él, y dos, de que muchos mexicanos se morirían de hambre si no estuvieran enviándole sus parientes dinerito, que es dinero en efectivo, que obviamente se va directo a la economía para la compra de productos, servicios. Luis Ernesto. Dos cosas, Eduardo, creo que es importante. La primera, afortunadamente en este sexenio no están tratando de comprometer el dinero de las remesas con inversiones en proyectos que el sector público determine. Es decir, yo estoy mandando una cantidad de dinero de forma unilateral a mi familia para que ellos puedan consumir,
y no están ahora con todos esos trucos que se hicieron en los pasados sexenios de que por peso que entre el gobierno pone a otro para construir y demás, porque verdaderamente esta es una ayuda, como tú lo dices, directo al consumo de las personas, particularmente en una época tan complicada como esta. Y segundo, pongámonos a pensar que si en lugar de que estuvieran llegando remesas, nosotros estuviéramos enviando utilidades de empresas que estuvieran invirtiendo en México, generando empleo aquí, generando riqueza aquí, no serían 40,000 millones de dólares, serían aproximadamente cerca de 600,000 millones de dólares de riqueza que se estarían produciendo en México, y a cambio de eso podemos mandar un 60,000 millones de utilidades a los Estados Unidos y estaríamos mucho mejor como país, pero seguimos insistiendo que no es la inversión extranjera lo que debemos recibir, sino remesas de empresas que están en el extranjero y ahí trabajan los mexicanos, en lugar de que estuvieran trabajando aquí en México. Correcto. En empresas extranjeras. Y cuidado con el señor Trump, porque ya amenazó una vez de que podría grabar las remesas a México si México no sigue los dictados de sus caprichitos. No olvidemos eso. De un día para otro, de aquí a noviembre, el señor es capaz de hacerlo con tal de ganar puntos para la elección. Este cuate no es confiable y las remesas dependen del capricho de un solo hombre. Carlos. Que los últimos 3 gobiernos que yo recuerde se han mostrado orgullosos de las remesas que llegan procedentes de Estados Unidos, y que en algún momento dado se han puesto en primer lugar como divisas que llegan al país. Ya lo dijimos, ya es el primer lugar. Sí, es el primer lugar. Pero es una vergüenza mostrarse orgulloso de algo que no debe de ser motivo de orgullo, porque es una vergüenza total que quienes están sosteniendo las economías familiares de muchos mexicanos en este país son gente que se fue desplazada, que no tuvo empleo, que prácticamente fue despedida de este país y que tuvieron que sacrificar muchas cosas, y que cada dólar que mandan a México cuesta sangre, sudor y lágrimas, mi querido Eduardo. Eso es allá no les cuesta tanto sudor y lágrimas como si hubieran quedado en México, mi querido Carlos, porque aquí pero para pasar. Mira, hay muchos que entraron legalmente y que están legalmente, y hay muchos, o sea, no solamente son los ilegales los que están mandando dinero, también son los legales. Kenia. Primero que nada, me parece que hay que decir bien por los mexicanos que fuera del territorio nacional hacen un esfuerzo para apoyar a su familia. Eso y que sigan mandando más, porque esta economía no va para ningún lado, hay que decirlo también, ni modo, mano. Eso me parece extraordinario, porque es una muestra de amor, de respeto, digamos, de esta lógica de reconocer que muchos de sus familiares en México están en condiciones verdaderamente deplorables. Eso yo creo que no hay que minimizarlo. Gracias por el esfuerzo, gracias por el apoyo. Lo que sí me parece que es necesario, digamos, visibilizar es qué pasa con la economía en México, Eduardo, porque el tema es, bienvenida a las remesas, por supuesto, y qué bueno, porque una remesa te significa que hay gente a la que, digamos, con esfuerzos, pero que puede compartir. El problema es qué pasa con los mexicanos que no tienen la posibilidad de tener un familiar en Estados Unidos para que les envíe unos cuantos dólares o muchos dólares. Para millones de mexicanos no tienen a ningún familiar, y entonces el problema, por ejemplo, de que no hay empresas aquí en México, ¿por qué? Bueno, porque están aterradas de si a mano alzada les van a cancelar una inversión multimillonaria. Ese me parece que es el problema del mundo. Y lo que decíamos... Esas empresas significan menos del 1% de las empresas, Kenia. Hay que ser realistas. ¿Y el resto de las empresas en este país son micro y pequeñas. Esas no están pensando que va a haber una votación para que les quiten su tiendita de la esquina. ¿Qué pasa con la ayuda a esas MIPYMES? ¿Dónde está la posibilidad de encontrar oxígeno a propósito del presidente? Acabamos de decir que la lana se le cayó al gobierno y ustedes en la oposición siguen insistiendo que lo saquen de un sombrero de mago. No existe eso, Kenia. Dijiste tú, en el sombrero de mago hay un aeropuerto, hay un tren, hay una refinería, ahí está. Pero ante eso hay que aceptarlo y dejar de buscar el sombrero de mago. A ver, Luis Ernesto. Yo nada más quiero rebatir un poquito lo que dijo Carlos. Carlos, cuando yo fui secretario de Economía en el periodo de Vicente Fox, empujamos precisamente lo contrario. Vicente Fox en verdad decía cosas como esa, que era muy importante, y los héroes nacionales, pero no son ni héroes nacionales, ni tampoco es el concepto de que verdaderamente estén haciendo algo que en nuestro país no podamos replicar. En México se deben generar empresas para emplear a los mexicanos en nuestro país. Y esa es la política que ni el gobierno de Fox
ni el gobierno de Calderón, ni el gobierno de Peña Nieto, ni el gobierno del presidente López Obrador están poniendo en práctica. Están poniendo en práctica todos lo mismo. Eduardo, hay que traer perdón. dinero del extranjero. Deja que termine, Carlos, por favor. Creo que ese es yo lo que dije, concreto. Por favor, Carlos, deja que termine. Sí, yo lo que dije es que se mostraban orgullosos de que el dinero de esas remesas, en lugar de lo que estás tú planteando, ¿sí? De crear empresas en México, que ha sido un fracaso. Claro, y perdón que te interrumpa, pero yo lo dije públicamente, lo dije en comparecencias ante diputados, ante senadores, y fueron los senadores y los diputados principalmente de izquierda en esa época, que hoy están en Morena, los que dijeron que eso no es lo que debíamos de hacer. Creo que ese es el gran problema, no entender que la soberanía no está supeditada a que haya gente que invierte viniendo al extranjero, sino que está supeditada a que tengamos los empleos en nuestro país, que la gente pueda vivir bien y que de esa manera este sea un México digno, un México que produce empleos. Para concluir, José Luis. 45% de las mujeres están aplicando para salud las remesas. El problema se refleja en ese gasto. El país está quebrado y la gente está cada día más pobre. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.